Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Vamos a tener nuestra reunión de predicación del Evangelio en esta mañana. Vamos a continuar teniéndolas así de manera telemática hasta que la situación lo permita y podamos volver a reunirnos en nuestro local como hacíamos hasta hace poco. Antes de leer un hermoso pasaje que conocemos todos, precioso, la historia de Cornelio, vamos a poner la reunión en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día que permites en tu misericordia y en tu amor que podamos vivir. Gracias, Padre, porque separados de ti no somos nada, y gracias, Padre, porque nuestra dependencia total a ti es total y es absoluta. Señor, descansamos en tus manos y queremos que todo lo que se haga sea según tu voluntad, Señor, y queremos pedirte por la situación en general del país, para que todo pueda mejorar, pueda cambiar. Nos acordamos de los hermanos que están enfermos, especialmente los que están padeciendo este virus, como son los casos de Benjamín y de Bruno, que tú los mejores, los ayudes, los bendigas y se puedan recuperar pronto bien. Gracias, Padre, por todas y tantas bendiciones y beneficios que recibimos de tu mano. Señor, estamos contentos de ser tus hijos, de formar parte de tu pueblo. Señor, aunque no nos podamos reunir de manera presencial en esta mañana, nos acordamos de muchos hermanos, pero aún así queremos darte la gloria y la honra que tú solo mereces a través de este medio y a través, Señor, de que todos lo veamos juntos y podamos adorarte también como pueblo. A ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como decía, vamos a ver un hermoso pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y aquí se produce algo muy novedoso en la iglesia, y es que se acepta a un gentil, en este caso Cornelio, por primera vez en una comunidad. Y es un hecho trascendental en la historia de la iglesia. Y como es algo tan importante, pues quería hablarlo un poco con vosotros a lo largo de estos minutos. Y aunque quizá los versículos más importantes se encuentren a mitad o a final del capítulo, vamos a ver hoy hasta el versículo 34. El pensamiento quedaría dividido en diferentes partes, pero hoy vamos a ver 2.5, en el sentido de que la primera parte hablaremos un poco sobre el personaje de Cornelio, la segunda parte sobre el personaje de Pedro, y finalmente tendremos una serie de aplicaciones personales que seguro que nos vendrán bien para nuestra vida. Así que, en primer lugar, vamos a tener una lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. Hechos 10, del 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este versículo primero que hemos leído del capítulo 10 nos dice dónde vivía, cómo se llamaba y cuál era la profesión de este hombre, de este centurión romano. Vivía en Cesarea. Cesarea era un gran puerto que los romanos habían construido en la costa de Israel. Actualmente está localizado entre Tel Aviv y Haifa y está a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Fue construido este puerto por Herodes el Grande y se dedicó a César Augusto. Y alrededor de este puerto tan importante creció la ciudad de Cesarea Marítima. Esta ciudad se menciona en bastantes ocasiones en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 8, donde predicaba y vivió Felipe, también en 21,
capítulo 21, versículo 8. En el capítulo 9, Pablo fue refugiado mientras huía camino a Tarso. En el capítulo 12, Herodes, nieto de Herodes el Grande, gobernó y murió aquí. En el capítulo 18, en el versículo 21, fue también un lugar de paso en los viajes misioneros de Pablo, camino de Jerusalén. Capítulo 23 y capítulo 24, Pablo estuvo prisionero y compareció ante Félix y su sucesor Festo. Y en el capítulo 27, versículos 1 y 2, se dice que desde allí partió el apóstol Pablo a Roma. Por lo tanto, estos versículos demuestran la importancia que esta ciudad tenía en la iglesia primitiva, y además, y siglos después, Cesarea fue una ciudad muy importante para la iglesia, habiendo incluso allí una escuela teológica con maestros tan importantes como Orígenes y Eusebio. Este hombre se llamaba Cornelio y este hombre era centurión, un centurión del ejército romano. Es curioso que siempre se dicen cosas buenas de los centuriones en la Biblia. Un centurión era un soldado romano experimentado en lucha, un soldado que mandaba sobre 100 soldados. Formaba parte de la legión la italiana. Una legión romana estaba formada por 6.000 soldados. Cada legión había 10 cohortes o 10 batallones de 600 soldados cada una. Y en cada cohorte había 6 centurias, 6 centuriones que estaban al cargo, como hemos dicho, de 100 soldados cada uno. Por tanto, Cornelio era uno de los 60 centuriones que había en una legión romana. Un historiador antiguo describe así las características de los centuriones. Dice: los centuriones no son temerarios ni lanzados, son de carácter estable, de carácter prudente, no son propensos a iniciar la ofensiva ni la pelea imprudentemente, son capaces, cuando se ven asediados u oprimidos, de mantenerse firmes en su puesto hasta la muerte. En el versículo 2 nos da 4 características personales suyas, 2 que más tienen que ver con la personalidad y 2 que tienen más que ver con la forma de actuar. Aquí, hermanos, hay que mencionar los detalles, es importante mencionar los detalles, mencionar los adjetivos calificativos, mencionar los adverbios que potencian a los sustantivos y a los verbos. No se está refiriendo de cosas aisladas, sino que están haciendo énfasis en diferentes cosas a través de los adverbios y de los adjetivos. Dice este versículo 2 que era temeroso y piadoso con toda su casa. Dice también que hacía muchas limosnas y dice también que oraba a Dios siempre. No dice el pasaje que fuera temeroso, ni dice el pasaje que hiciese alguna limosna y que orara simplemente. No. Dice que lo hacía con toda su casa, que hacía muchas limosnas y que oraba a Dios siempre. En primer lugar, piadoso y temeroso de Dios. No es normal que un militar de aquella época, un militar que venía de otra tierra, con otra costumbre, que venía además a oprimir a un pueblo, que tuviera esas fuertes convicciones religiosas. Cornelio vivía en tierra extranjera, seguramente tuviera sus dioses, pero algo le había hecho creer en Dios, porque es un hecho, hermanos, que él creía firmemente en Dios, y se apartó de sus costumbres, se apartó de sus ideas, se apartó de sus dioses y se acercó a los judíos. Era un caso raro, como los puede haber hoy. Hoy día también es raro que la gente quiera apartarse de sus ideas, de sus costumbres, de sus dioses y quiera acercarse al Dios verdadero. La gente normalmente no se aparta de sus dioses y menos aún se acerca a Dios. Este hombre, esta persona que era piadosa y temerosa de Dios, así es como se le llamaba a los gentiles que eran respetuosos con las leyes del Antiguo Testamento. Además, no seguían a dioses paganos, sino que adoraban a Dios. No eran considerados judíos, porque no habían llegado al extremo de la circuncisión. Los judíos no compartían mesa con ellos, no entraban en sus casas, porque no eran puramente judíos, pero sí eran personas respetadas. Los gentiles pasaban antes a ser hijos de Dios al hacerse judíos mediante la circuncisión. Aquí en Hechos 10 vemos la conversión de los primeros gentiles conociendo
a Cristo sin la circuncisión. Esto causó gravísimos problemas a las iglesias, como se puede ver un poco más adelante en el capítulo 15 de Hechos, o como también se puede ver en la epístola completa de Gálatas. Dice también que hacía muchas limosnas, era una persona sensible hacia el prójimo más necesitado. En aquella época donde no había seguros sociales, donde no había pensiones para jubilados, donde no había pagas contributivas o pagas no contributivas para los que estuviesen lisiados, enfermos, huérfanos o viudos. Y además de que no había nada de eso, estaban bajo el yugo de un imperio, en este caso el imperio romano. No se dice de Cornelio que diese unas limosnas esporádicas, unas limosnas aisladas. No, el texto dice que daba muchas limosnas para ayudar a los necesitados, seguramente a ciegos, cojos, sordomudos, leprosos, niños que mendigaban, viudas, etc. Hermanos, los cristianos tenemos que ayudar al necesitado en la medida que nos sea posible. Tenemos el ejemplo supremo, el ejemplo superlativo de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, y su preocupación máxima por aquellas personas que pasaban necesidad, que pasaban hambre, que estaban enfermos, apartados, excluidos, marginados, oprimidos. Hay muchas formas de ayudar a estas personas, y una de ellas es con limosnas, con ofrendas, con ayudas económicas. Los cristianos no podemos estar ajenos al mundo que nos rodea, y no podemos estar ajenos al dolor y al sufrimiento. Y hermanos, si en el mundo que nos rodea hay gente que lo pasa mal, hay gente necesitada, gente que sufre, gente que pasa hambre y gente que necesita ayuda, también necesita, como no, nuestra ayuda. Se requiere de nosotros que seamos personas y seamos iglesia solidaria, que ayudemos a los necesitados. Dice también este versículo 2 que oraba a Dios siempre. Los judíos se jactan todavía a día de hoy de que aún oran con las mismas palabras que hace casi 4000 años. Siguen manteniendo su costumbre de hacer 3 grandes oraciones al día. Hacen una gran oración por la mañana, porque Abraham así lo hizo. Hacen otra segunda gran oración por la tarde, porque Isaac así lo hizo. Y hacen una tercera gran oración por la noche, porque Jacob así lo hizo. Después de estas oraciones mecanizadas, cada judío, cada uno tiene libertad para estar el tiempo que quiera y hablar con Dios de forma natural y personal. Es decir, que para un judío ortodoxo la oración podía durar media hora o podía durar horas. Y aquí Cornelio estaba orando a la hora novena. Recordemos que la primera hora para los judíos es a las 6 de la mañana. Entonces, por lo tanto, la hora novena son las 3 de la tarde. Por lo tanto, estaba haciendo la oración de la tarde. Este Cornelio era una persona implicada en el rito judío, a pesar de que no podía juntarse con ellos, ni podía entrar en su casa, ni podía comer con ellos. Pero su implicación con la oración era como el que más oraba a Dios siempre. Al decir que oraba a Dios siempre, esto implica actividad, implica acción, implica continuidad, implica movimiento. Se puede tener relación o no con Dios, no tanto por la cantidad de oración, sino más bien por la calidad de la oración. Muchos judíos caían en la rutina y cumplían con la oración como algo monótono y no tenían ningún tipo de relación con Dios. Y otros, aparte del obligatorio, tenían una experiencia mucho más cercana y personal. Cornelio era uno de estos últimos y tenía una relación cercana y personal con Dios. Hermanos, nosotros no tenemos esa obligación, si me permitís, entre comillas, no tenemos esa obligación de tener que orar 3 veces al día y no saltarnos ninguna. Hermanos, tenemos plena libertad para hablar con Dios las veces que queramos. Y tampoco tenemos una oración memorizada, una oración tipo que la recitamos. Cada uno puede hablar con Dios de la manera que crea oportuna, con reverencia, con respeto, pero con cercanía también, porque Dios es nuestro Padre amoroso. Hermanos, sería bueno aplicarnos las palabras
que le corresponden a Cornelio. Oraba a Dios siempre, tenía una relación cercana a Dios. Que tengamos una relación cercana a nuestro Dios. La experiencia en la oración debe de ser plena, debe de ser completa. Orar a Dios implica acción, continuidad y movimiento. También creo que esto de orar a Dios siempre lleva poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde es el lugar principal, el lugar primero. Primer lugar a nuestro Dios, ya sea para lo bueno o para lo malo. No solo acordarnos de Dios en las cosas malas, sino acordarnos en cualquier situación. Tener a Dios siempre. Y hermanos, esto de orar a Dios siempre también tiene que ser algo normal, algo natural en nuestras vidas, algo apartado de los grandes ritos, sino que lo hagamos porque sintamos la necesidad, el deseo de orar a nuestro Dios. El hablar con Dios debe ser natural y normal en nuestra vida. Por tanto, no sorprende que leyendo el versículo 22, si lo viésemos también, dice: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Es lógico, es lo normal, es lo natural, después de todas esas cosas que hemos dicho, varón temeroso de Dios y piadoso, que hacía muchas limosnas y que oraba a Dios siempre. La conclusión, la causa, el efecto, la consecuencia era claramente que tenía buen testimonio entre todos ellos. Era un varón justo y un varón temeroso de Dios. Todo va relacionado. Hermanos, tener buen testimonio es importante para nosotros y para los demás, especialmente para los de fuera, para que puedan ver, como veíamos hace unos domingos, que somos la luz de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra, para que los que no son creyentes pues puedan ver en nosotros algo diferente. En segundo lugar, vamos a ver el personaje de Pedro y vamos a leer de los versículos del 9 al 34 de este capítulo 10 del libro de los Hechos. Versículo 9 al 34 dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí
me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta aquí la lectura. Hemos leído antes en el versículo 5 que Pedro estaba en casa de un tal Simón el curtidor. Cualquier judío estricto no hubiera consentido en estar en casa de un curtidor, pues estas personas trabajaban con restos de animales, con las pieles de animales, muchos de ellos inmundos, impuros, y allí pues no podían estar. Es más, los judíos más estrictos de la época decían que no se debía ayudar a una mujer gentil aunque estuviera a punto de dar a luz, porque si se le ayudaba, lo que se le estaba favoreciendo es que naciera un gentil más en el mundo. Sin embargo, Pedro estaba en ese proceso de cambio de la ley estricta judía que fomentaban los líderes de aquella época con lo que Jesús les había enseñado. Pero aún así, como vemos ahora, no lo había comprendido todavía del todo bien. Estaba en proceso, pero bueno, algo es algo, y estaba al menos en casa de un cristiano, un curtidor de pieles, como decíamos, para los cuales muchos pues no podrían estar ni siquiera en casa de una persona así. Y al mediodía sube a la terraza a orar, y es increíble que de nuevo aparezca la oración, la necesidad de orar, la necesidad que tenía Pedro de orar, y de subir a la terraza y de estar en soledad orando. Y allí le entra una gran hambre, y le sobreviene un éxtasis, tiene una visión y ve los cielos abiertos. Interesante esto de los cielos abiertos, igual que aparece en el apedreamiento de Esteban. Y vio que baja un toldo, vio que baja una lona, un lienzo, lleno de animales, dice el pasaje, cuadrúpedos, reptiles y aves. Venga, Pedro, coge, mata lo que quieras y come. Él dice que no al momento. Él dice que todos esos animales son inmundos y que jamás en su vida ha probado ninguno de esos. Lo dice bien claro en Levítico 11, si luego lo queréis ver. La voz del cielo le dijo con rotundidad, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o no lo llames tú inmundo. ¿Cuántas veces habría llamado Pedro inmundo a un gentil, como hacían todos los judíos de aquella época? ¿Cuántas veces? Y por si algo no le quedara claro, esto se hizo 3 veces, como dice el versículo 16 al principio. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces para que no diera lugar a confusión, para que no diera lugar a duda, a error, a incomprensión, para que le quedara bien claro lo que allí estaba pasando. Pasó 3 veces. La reacción de Pedro es tremenda. En el versículo 17 dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí. Otras versiones dicen que se quedó hecho un lío sin saber lo que quería decir aquella visión. Los hombres de Cornelio vienen y él al día siguiente parte con ellos y con algunos hermanos de la iglesia de Jope a encontrarse con Cornelio. Y cuando llega a su casa, allí hay muchos reunidos y les dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o sentarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Todo lo que Pedro había creído y defendido tantos años se empezaba a tambalear,
Y todo ello a pesar de haber estado 3 años con Jesús. Pero parece que las raíces antiguas todavía eran muy profundas. Los judíos creían, y muchos creen todavía, que los demás pueblos están fuera de las misericordias de Dios. Es decir, que las misericordias de Dios solamente son para los judíos y para los demás pueblos no. Un judío estricto no tenía ningún tipo de relación con un gentil, ni incluso con otro judío que no cumpliera la ley tradicional al completo. El detalle de los emisarios de Cornelio que van a casa de Simón el curtidor es interesante mencionarlo ahora, porque hay un detalle que puede pasar desapercibido. El versículo 17. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y ahí se quedan en la puerta porque sabían perfectamente que ellos son gentiles y que allí habían judíos y no podían entrar. Por eso Pedro le dice luego en el versículo 23 que los hizo entrar y los hospedó. Seguro que estarían sorprendidos, al igual que lo estarían tantos unos como otros. No es algo que se hubiera hecho mucho hasta la fecha. Por eso, años atrás, se sorprendían tanto, incluso se ofendían aquellos escribas y aquellos fariseos cuando Jesús entraba a la casa de según quién y se sentaba con según cuál y comía con según qué tipo de persona. Y de nuevo el detalle igual ocurre cuando Pedro va a casa de Cornelio, es decir, estos emisarios no pasan de la puerta. Y dice el versículo 25 que cuando Pedro entró en Cesarea, salió Cornelio a recibirle. Y claro, lo normal era que Pedro no entrara en su casa. Pero luego en el versículo 27, y hablando con él, entró. El mensaje de Cristo iba eliminando y eliminando y eliminando cada vez más barreras que los hombres habían impuesto. Llegamos al versículo 34, el versículo 34 que es tan precioso y que todos conocemos de memoria. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Siempre que vemos este capítulo, vemos que lo que más interesa, lo más importante, pues podemos considerar que es el mensaje de predicación que viene a continuación de Pedro, o incluso los resultados que vienen al final, o incluso esta frase. Pero hermano, al principio dice, en verdad comprendo. Otras versiones dicen, ahora comprendo. Ahora es cuando me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Ciertamente ahora entiendo. Y es que tras 3 años con Jesús, viviendo una aventura fascinante, viendo todo lo que vio, haciendo todo lo que hicieron, sobre todo Jesús, escuchando sus sermones, sus parábolas, sus discusiones con escribas y con fariseos, viendo sus milagros, aún no había entendido en su totalidad, aún no había entendido en la totalidad, al menos este aspecto. Hasta ahora, en verdad comprendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y no le importa reconocerlo, hermano. No le importa decir que antes pues había estado equivocado, o que antes no lo sabía, o que quizá no estaba seguro del todo, o que interpretaba de otra forma. Es un tema muy complicado, pero a la vez muy interesante, porque nos habla de cambio, nos habla de evolucionar, y esto no nos suele gustar siempre. Y menos aún cuando se trata de cambiar respecto a Dios, o respecto a algo de la palabra de Dios, respecto a cómo estamos interpretando su palabra. No se trata de cambiar de peinado, ni de cambiar de ropa, o de cambiar de colonia. Es cambiar respecto a cómo entendíamos o cómo interpretábamos algo sobre Dios. No nos gusta cambiar, no nos gusta rectificar, porque cambiar, además de evolucionar, además de cuestionar, además de repensar, además de desaprender, además de tener que aprender algo nuevo, significa también que antes podíamos estar equivocados en algo, y no nos gusta reconocer que nos podemos equivocar en algo. Eso es algo que no nos gusta, pero precisamente es lo que le pasa a Pedro, a todo un apóstol en este pasaje. No le importa reconocerlo, no le importa decir que en verdad ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, y lo hace con alegría, lo hace con amor, lo hace con ganas, con entusiasmo, y todo para la gloria de Dios.
Pedro estaba interpretando mal el tema de la salvación. Él creía en base a unos prejuicios teológicos que la salvación pues también podía ser solo para los judíos. A pesar de haber estado varios años con Jesús, no interpretaba las Escrituras y no interpretaba su propia vida desde la novedad de Jesús, desde el mensaje de Jesús. Seguía en parte anclado a tantos y tantos años de carga y de error. Pedro recibe una lección, la aprende, la aplica, y es que Dios no hace acepción de personas y que Dios salva a todos, judíos y gentiles, sin excepción. La gracia de Dios es ilimitada, no solo para los judíos, es para todos. Hermanos, ahora una serie de aplicaciones finales que seguro que nos pueden venir bien para nuestra vida, al menos a mí me han venido bien en este tiempo que he meditado el pasaje. En primer lugar, Cornelio, a pesar de ser un soldado romano, a pesar de ser un centurión, de ser una persona violenta, un guerrero, a pesar de estar al cargo de 100 luchadores feroces y violentos, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre cansado de los ídolos y cansado de las inmoralidades y cansado de las frustraciones de la religiosidad tradicional. Era un buscador de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que practicaba la caridad, un hombre que era amable con los demás, un hombre de oración. Y lo que hacía, todo esto que hacía, era agradable a Dios. ¿Por qué este hombre buscaría algo diferente a su religión? ¿Por qué no se sentiría pleno? ¿Vería algo bueno en el rito judío? Hermanos, ¿qué nos llevó a nosotros? ¿Qué te llevó a ti a creer en Jesús cuando estabas apartado o cuando creías en otras cosas? Y ahora mismo que estás en la iglesia, que ya crees en Jesús, que perteneces a una comunidad, que has sido bautizado, ¿te sientes pleno y te sientes fortalecido en lo que hoy crees, en lo que hoy creemos? Hermanos, con Jesús tenemos la plenitud, con Jesús lo tenemos todo a nuestro alcance. En segundo lugar, hermano, la forma en la que vives, la forma en la que vivimos, ¿crees que es agradable a Dios? El versículo 4 también es otro de los que me trae de cabeza esta semana. Dice el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, suben nuestras oraciones y suben nuestras limosnas personales y de iglesia como un memorial delante de Dios. Cornelio estaba haciendo lo correcto, dice también el versículo 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y de nuevo tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ninguno de los que me estáis viendo aquí dudáis de la importancia de la oración, del poder tan grande que tiene la oración, pero quizá, hermanos, no le damos tanta importancia que merece a las limosnas, a esto de ayudar a los más necesitados. Y para Dios es importante que seamos personas, iglesias, que ayuden a los necesitados. Otra aplicación es que este Cornelio, que era una persona tan excelente, con un buen carácter, con una forma increíble de comportarse hacia los demás, pero a pesar de ser tan bueno y de tener tan buena relación con Dios, necesitaba conocer de las Escrituras, necesitaba conocer de Cristo. Aquí cuando se encontró a Pedro, dice que cuando postrándose a sus pies adoró y le dijo, pero no, levántate, que yo soy un hombre como tú. Necesitaba que alguien le explicara, que alguien le leyera, que alguien le presentara al Señor Jesucristo. Y para eso fue el apóstol Pedro allí, para presentarle a Cristo. Hermanos, igual que nosotros, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que la gente siga conociendo a Cristo. Necesitamos que nuestros hijos, nuestros nietos, los pequeños, los jóvenes que aún no han conocido a Cristo, que conozcan a Cristo. Y los que ya lo hemos conocido desde hace muchos años, todavía necesitamos a Cristo en nuestra vida. Seguimos necesitando a Cristo todos los días de nuestra vida. Otra aplicación es que Jesús derriba barreras. Aquí se elimina la gran barrera que había entre gentiles y judíos en cuanto a la salvación. Estos entraron en la iglesia con plenos derechos, al igual que los judíos en Hechos 2, y los samaritanos, que son una mezcla de gentiles y judíos en Hechos 8, y con la predicación de Felipe. En Hechos 10 se amplía el abanico a todos.
El Evangelio es para todos. Y también os invito a que leáis luego Efesios 2, del 14 al 16. Es muy importante también otra aplicación, la evolución en la forma de pensar. No quedarse estancado. Hay que evolucionar, madurar, reflexionar, crecer. Y esto ya lo veía con vosotros hace un par de jueves. Los que sois más mayores, los que tenéis 60 o 70 años, ¿acaso veis ciertas cosas de la misma manera que hace 30 años? No me estoy refiriendo, lógicamente, a cuestiones de doctrina fundamental. No me estoy refiriendo a que la salvación es por fe y ahora no. Lógicamente no. Eso es, la salvación es por fe hace 30 años, hace 2000 y ahora. Que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario es igual. Son cosas que no tienen discusión nunca ni la van a tener. Pero hermanos, otros temas evolucionamos, otros temas maduramos. Y a Pedro le estaba pasando esto ahora. Yo al menos, y os hablo desde mi experiencia, no veo muchas cosas, o algunas cosas, por no decir muchas, algunas cosas no las veo igual ahora, que tengo algo más de 40 que cuando tenía algo más de 20, o cuando tenía algo más de 30. Seguramente, y si Dios lo permite, cuando tenga algo más de 50, si Dios lo permite, tampoco veré algunas cosas como las veo ahora. Esto se llama crecimiento y se llama madurez. El cristiano puede quedarse estancado, no puede quedarse siempre con lo mismo. También veíamos hace unas semanas que no todo lo antiguo tiene por qué ser malo, ni todo lo antiguo tiene por qué ser bueno. Al igual que todo lo nuevo no tiene por qué ser malo, ni tiene por qué ser bueno. Hay que buscar un equilibrio y hay que tener mucho discernimiento. Pero el caso es que, hermanos, es la importancia de estudiar las Escrituras y de tener discernimiento para actuar de la manera correcta. Otra aplicación es que a veces pensamos que la Biblia cayó de golpe del cielo y se escribió en un momento, y no. La Biblia fue un proceso de varios miles de años, se escribió en varios idiomas y en varias culturas diferentes. Y es importante conocer el trasfondo histórico, sobre todo judío, por el que estamos viendo ahora. Es importantísimo y fundamental a la hora de analizar un texto, conocer el trasfondo histórico judío. Y para ello, pues hay que estudiar libros, hay que estudiar manuales, hay que estudiar comentarios, hay que estudiar diccionarios. Otra aplicación es que las acepciones, las barreras, los límites, las separaciones las ponemos nosotros. Marcos me decía hace unos años que le regañaba más a él que a su hermana. Últimamente es Lucía la que me dice que le regaño más a él que a su hermano. Los alumnos en clase también me dicen a veces que les tengo manías a algunos y a otros les tengo cierto favoritismo. En el reino de los cielos, en el reino de Jesús, no hay esta barrera. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay. La salvación es para todos. La gracia de Dios es universal y alcanza a todos. La salvación llegó a los gentiles, llegó a la casa de Cornelio. Pero hermano, Jesús es un escándalo en muchos sentidos y la palabra de la cruz sigue siendo todavía hoy día locura para muchos. Lo era para el judaísmo, lo era para la tradición y lo sigue siendo todavía hoy día. Cuando le hablas a la gente de Cristo, de la cruz o de que vas a una iglesia los domingos. Y especialmente los jóvenes, los que peor lo pueden pasar. Hermano, Jesús derriba el prejuicio más grande de todos. Y es que el Evangelio no tiene límites, el Evangelio no está encasillado, el Evangelio no está dirigido a un grupo exclusivo, sino que el Evangelio es universal, el Evangelio es para todos, la salvación es para todos. Hermanos, que sea de bendición estas palabras, que podamos aprender de lo bueno de Cornelio, de lo bueno de Pedro, que podamos aplicar en nuestras vidas estas cosas, estos modelos de estas personas a seguir, que sobre todo tengamos presente el modelo de Cristo, que es sobre todas las cosas, igual que estas personas pues seguían el modelo de Jesús también. Que el Señor nos dé fortaleza, que el Señor nos dé ánimo para seguir adelante, que el Señor nos ayude en esta situación que estamos pasando y sobre todas las cosas que podamos ser personas que Él sigamos dándole la gloria y la honra a Él, porque solo Él la merece. Amén.